A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. He prometido, aquí antes de comenzar el programa, hablaba con mis interlocutores, se me apagó la cámara. Y les decía, vamos a hacer un programa perturbador. Vamos a hablar de temas perturbadores, en el sentido que son temas para reflexionar, para ver si tenemos conclusiones o no, analizar qué está pasando en la humanidad hoy en día. Para eso tenemos un invitado especial, el licenciado Marcelo Eremián, que generalmente lo tenemos en Europa. Estos días que está aquí en la Argentina lo vamos a aprovechar. El próximo sábado vas a dar un taller en mi instituto sobre un tema que vamos a hablar hoy también, espiritualidad y algo que el doctor Alejandro Parra conoce, que a mí me atrae mucho, que son las neurociencias, críticamente. Y también está el doctor Alejandro Parra acompañándonos. Bueno, una pregunta así como para empezar a perturbar. Si yo te digo, Marcelo, espíritu, ¿qué definición se puede dar hoy con los saberes, los conocimientos del siglo XXI? ¿Cómo le explicarías a alguien qué se entiende por espíritu, qué se entendió antes o ahora? Te tiro ahí el tema, lo espiritual. Sobre todo, bueno, este es otro problema mío. Siempre señalo que lo peor que puede pasarle a alguien es que me dé un micrófono. Porque amplificamos y estoy 10 minutos y le doy... No te doy 3 minutos. Bueno. Pero iba a decir lo siguiente. Sobre todo cuando estamos viviendo en un mundo materialista, consumista, ¿qué lugar tiene el espíritu y qué se entiende por espíritu, licenciado Marcelo Eremián? Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación, muy agradecido por el espacio. Un placer tanto estar con usted como con el doctor Alejandro Parra. Y, a ver, es un tema que sabemos que el ser humano, desde mi punto de vista, siempre ha estado muy arraigado a la realidad tridimensional a la que está sujeto, de ancho, alto y espesor, pero al mismo tiempo siempre ha querido trascender, llegar a ser lo que no es, llegar a conectar o a contactar muchas veces con lo inefable, con lo sagrado, con lo divino, con lo espiritual, como usted ha dicho. Y claro, encontramos de pronto la palabra espiritualidad, sí, que no está por qué, desde mi punto de vista, igual que la palabra fe, ligada a lo religioso. Claro. No está ligado a un público en particular con un sistema de creencias previo, sino más bien con una experiencia. Y la experiencia de búsqueda, de trascendencia espiritual, obviamente que lo espiritual lo polarizamos con la disolución del yo. La disolución del yo, de la barrera material y también de atravesar un límite de la conciencia, desde mi punto de vista, a través de un estado amplificado, de un estado modificado, donde la propia interpretación que le va a dar cada una de las personas, tanto por medios voluntarios o prácticas, hablamos de pronto de una experiencia mística, de una experiencia cumbre o de contacto espiritual, a través del yoga, a través de la meditación, a través de psicoactivos, alucinógenos, enteógenos. Y creo que lo importante es, más allá de lo que es la dimensión espiritual, es la interpretación que le va a dar
cada una de las personas, y esto usted desde Jung y la importancia que le daba a los símbolos, Claro. y a los propios mitos personales de cada uno, claro, está muy arraigado, más allá de que hablemos, antes hablábamos de las neurociencias y definir, ¿no?, la experiencia mística, religiosa. Creo que más allá de que si en el cerebro tenemos o no la posibilidad de acceder o de explicar, como muchas veces propone las neurociencias, este tipo de vivencias, creo que hay algo que es inaccesible y que es muy interesante a nivel filosófico y existencial, que es qué es lo que me propone a mí esa búsqueda espiritual, qué es lo que me propone a mí ese contacto de unión con el todo, de comunicación con lo trascendental, y sobre todo el propósito que eso va a generar. Creo que esa es la verdadera dimensión espiritual con la que el ser humano está benditamente condenado, porque de ahí se va a depender en muchos casos el sentido y el significado de su propio existencialismo, ¿no? Qué interesante este punto de no asociar lo espiritual a lo religioso, a un credo, a un culto. Lo espiritual es, como lo estás diciendo, y yo coincido, algo que tiene que ver con mi relación, en todo caso, con la gran arquitectura universal. Exactamente. Y Alejandro Parra, que además acaba de publicar y ha tenido la gentileza de traerme y dedicado su nuevo libro, Dimensión Paranormal. Acá estamos todos dedicados al tema de lo paranormal. Pero, ¿cómo ves la definición, el concepto de espiritual, Alejandro? Bueno, a ver, en primer lugar, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es el espíritu. Creo que son dos. Bueno, importante empezamos separar mal. Esas dos cosas. Empezamos mal. Espiritualidad es una cosa, espíritu es otra. El espíritu es un concepto, en rigor, estrictamente religioso. Fueron los religiosos los que inventaron, las religiones las que inventaron lo espiritual. La espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad, coincido con Marcelo, es una emoción en primer lugar. Hoy día está definido como una emoción. A menudo las personas confunden espiritualidad con el sentido de la vida o con lo existencial. Abraham Maslow, por ejemplo, creía que no, que eran dos dimensiones distintas, que una vez que la pirámide de necesidades estaba satisfecha desde lo más básico a lo más elevado, la seguridad, la alimentación, etcétera, la educación, los valores y el sentido de sí mismo, pero que eso no bastaba, que había una otra dimensión que estaba olvidada, y los humanistas, por supuesto, estuvieron un poco intentando configurar todo ese concepto, y lo que primó, no para todos, eso es cierto, pero para un determinado porcentaje de la población, no sabemos cuánto, pero sí, ciertamente hay un grupo humano que lo necesita, es la satisfacción espiritual. De hecho, hay un concepto medido psicométricamente, que yo lo he usado muchas veces como instrumento, que es el bienestar espiritual. Las personas tienden a creer de que el bienestar espiritual es una experiencia humana satisfactoria para su propio desarrollo o completud emocional, etcétera. Pero ¿qué entiende el que habla de bienestar espiritual? ¿Qué entiende? ¿Qué cree que es bienestar espiritual? Pues vos le decís bienestar material, bueno, tengo el dinero, pero bienestar en la salud, bueno, fui al médico, me dijo que estoy bárbaro, pero bienestar espiritual, ¿qué es? Bienestar espiritual se entiende una experiencia, en primer lugar, de autoconocimiento, autogestión, autovaloración, pero también un sentido de conexión con una entidad superior, llámese cosmos, Dios, Atman, ¿no? El budismo ha puesto mucho énfasis en esa dimensión, en una suerte de experiencia mística, ominosa, ¿no? Que se entiende claramente como un sentido de trascendencia. No todas las personas tienen un sentido de trascendencia en su vida. De hecho, claro, hay personas que piensan que la trascendencia opera a través de los hijos,
Cierto. de sus libros o de sus construcciones, supongamos que Deja fuera un arquitecto, legado en deja un tal legado cosa, a la humanidad. claro, exacto. Para otros el dinero, lo que deja, Sí. un filántropo, por ejemplo, lo que deja. O sea, el sentido de trascendencia no está solamente en... Por ejemplo, yo recordaba hace muchos años atrás, hubo una época en los 70, 80, que se puso de moda, y a mí me gustaba, aunque no le tuve mucha paciencia, debo admitir, cultivar bonsái. Ajá. El bonsái se puso de moda y había mucha gente que tomaba cursos en el Bonsái, jardín japonés. enanizar plantas. Exactamente, claro. Exacto. Entonces, había un maestro zen en el jardín botánico que decía: ustedes piensen que ese arbolito que ustedes están ahora plantando o podando los va a sobrevivir. Y era emocionante, ¿no? Pensar que, Esto digamos... continúa. Exactamente, claro. O en los hijos. Bueno, ahora, ¿estamos hablando de un sentido de trascendencia? Sí, pero no estamos hablando de espiritualidad. Ahí vamos a hacer una pausa, primera pausa del programa. Les recuerdo el WhatsApp del programa, si nos quieren llamar, hacer preguntas, 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50, pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Hoy con el licenciado Marcelo Aremián, licenciado en Psicología, el doctor Alejandro Parra, doctor en Psicología. Vuelvo a agradecer tu libro, acá lo tenemos, La Dimensión Paranormal, recién salido. Lo van a presentar en la Feria del Libro. Uh-huh. Decinos qué día, cuándo, dónde. Domingo 26, sala... no me acuerdo. Pero con que digas la hora va a ser suficiente. Las 19 horas. Perfecto. Dicho sea de paso, ya está toda la programación de la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la web de la feria. Así que pueden buscar, está todo. Yo voy a empezar por Marcelo. Yo me hago este planteo. Todo esto que nos decía Alejandro, distintas formas en las que uno puede dejar un legado. Claro, pero estamos hablando de legados del orden de lo material, de este plano. Ahora, cuando yo hablo de lo espiritual, por lo menos como yo lo interpreto, estoy hablando no de mi legado terreno, sino de cómo continúo más allá del acto de desencarnar. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver. Hablarle al micrófono antes que nuestro operador Charlie Vázquez diga que por favor hagamos las cosas con respeto. Ahí está diciendo, entonces perfecto. Dale. A ver, estamos hablando, creo desde este punto de vista, netamente desde una... Aquí ya nos involucramos en una doctrina. A ver. Una doctrina de pronto que puede estar más asimilada a través de las ideas de un Allan Kardec, por ejemplo. Explicarle a la audiencia quién fue Allan Kardec, porque no todos conocen. Bueno, Allan Kardec fue, de algún modo, el creador o el padre de la doctrina vinculada con el espiritismo, de la doctrina vinculada con justamente la capacidad de pensar en trascender más allá del tiempo, en el contacto espiritual a través de personas habilitadas con algún tipo de percepción o de sensibilidad, ¿no? Entonces creo que se llamaban los medium. Exacto, claro. que eran los medios, puentes que se establecían entre, digamos, una realidad y otra, Ajá. similar a lo que hacían los chamanes. Ajá. Que también los chamanes eran, de algún modo, esos puentes, esos testigos de una realidad que se percibía, con la que uno intentaba comunicarse con entidades, con seres fallecidos y demás, y que de algún modo tenían acceso
siempre estamos hablando de la disolución del yo. Siempre estamos hablando, ¿no?, de lo que está más allá de lo que percibo, de lo que registro y de lo que puedo llegar a controlar. Y dentro de lo que usted está apuntando, creo que es seguir un poco con esa línea, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo dejar trascendiendo la conciencia, trascendiendo más allá de mi legado a nivel terrenal, claro, a nivel físico? Por eso que a mí me gustaría detenerme. Esto es algo muy importante que creo que se nos escapa también. Ajá. Uno puede llegar a medir, modular lo que es una experiencia espiritual, mística, una experiencia cumbre. Puede llegar a reproducirla, independientemente de rasgos de personalidad, de la persona, de las circunstancias, pero hay algo que se nos escapa y se nos va a escapar siempre, que es el propósito de la experiencia en sí. Exacto. El propósito. ¿Para qué? Exacto. Y estamos hablando justamente de lo que decía antes Alejandro, ¿no? El Satori del budismo, el Moksha del hinduismo, el Samadhi del yoga, pero el hecho de elevarnos de esta realidad para poder de algún modo llegar a esta plataforma, a este acceso, a esta esfera que está por encima de lo visible, de lo perceptible, de lo que podemos llegar a registrar en la realidad cotidiana, y que al mismo tiempo es un desafío, porque hoy por hoy, como usted bien decía, una realidad donde hay tanto hedonismo, tanto predominio del yo, claro, sí, se hace complicado pensar en este tipo de legados que usted menciona. Si ya indagar en uno mismo resulta complicado, más allá de la superficialidad y la aceptación de lo que es tendencia o no a nivel social, dentro de un contexto espiritual, y ya estamos hablando de algo que no es quien quiere, sino quien puede. Tiene que ver entonces, de alguna manera, con una esencia que uno trae, porque el mismo ejemplo yo digo, bueno, cualquiera puede conseguirse un profesor de piano que le enseñe a tocar el piano. Ahora, Bruno Gelber hay uno solo. Sí, exacto. Y el otro toca y por ahí en un cumpleaños de la familia, che, vos tocaste algo, sí, pero quedó ahí. Y el otro trascendió. Entonces, me parece muy importante esto que está diciendo, porque de alguna manera lo que entendí es, bueno, en principio lo de la espiritualidad es para cualquier humano, pero no es para todos. Exacto. Tiene que haber una capacidad, una esencia en la persona. Sí, y si quiere, si me permite, le agregamos algo muy particular, que es la presunta causalidad de las circunstancias en las que yo logro ese contacto. Porque no es lo mismo lograr este tipo de contacto o de acceso a esta esfera de lo místico, lo sagrado, lo espiritual, lo trascendental, desde la meditación, que desde la ingesta de ayahuasca, o a partir de una crisis vital, donde hay una persona que de pronto tiene un accidente de coche, pierde la conciencia, cae en un coma, y es donde se da lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte, sí. O también en casos más extremos ocurre, y ha ocurrido con muchos deportistas extremos, de pronto de sentir esto del efecto del tercer hombre. De la nada, estar en una situación que me compromete psicológica, emocional y físicamente, y sentir que hay algo, que hay alguien superior, que no lo puedo definir, que no lo puedo identificar, pero sé que es alguien de naturaleza elevada, que de pronto está ahí guiándome. Ahora, la realidad de esto es qué porcentaje pertenece a algo externo a mí y cuánto pertenece a mi interior. Es decir,
con qué conexión espiritual estoy contactando. Exacto. Por eso que la espiritualidad, como decíamos, no depende de iglesias ni de religiones. Y creo que es un punto importante de abordar, Sí, claro. los accesos por los que podemos llegar a tener, ¿no? Este tipo de vivencias, y muchas veces cómo, que aquí creo que es también muy significativo, personas ateas, religiosas, sin ningún tipo de sistema de creencias previo, a partir de determinada circunstancia, o incluso, voy a ser más puntual, de una lesión en determinada parte de su cerebro, de pronto adquiere el acceso a una experiencia involuntariamente mística, claro, espiritual, transformadora, y entonces es aquí donde se da este paradigma, ¿no? ¿Quién quiere? ¿Quién puede? Y al mismo tiempo el por qué, el para qué. Recuerdo, y con esto me cedo el espacio, recuerdo una de las personas que había experimentado una remisión de un cáncer dentro de las curaciones de Lourdes. Te lo llamó milagros. Exacto. Lourdes, claro. Era todo un problema para la persona. ¿Por qué? Porque la experiencia que dentro de un contexto religioso se ve como un milagro, porque hay una remisión de la enfermedad, para la persona le abrió todo un dilema existencial, preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Exacto. Entonces, por eso, vuelvo a repetir que se nos va a escapar, o se nos escapa actualmente, más allá de replicar una experiencia o de entender la técnica o las circunstancias que llevan a un resultado vinculado con lo místico, el propósito de la experiencia en sí. Claro, esto tiene que ver también, como estás señalando y subrayaste mucho, ciertas experiencias que le pueden pasar a uno no siendo creyente. Yo conozco bien el caso de una persona, abogado, exitoso abogado, bueno, tiene problemas cardíacos, en esa época vivía Favaloro, va a la Fundación Favaloro, se hace estudia todo, le dicen, mira, acá la única opción es un trasplante de corazón. Ni se lo esperaba. Bueno, cuando haya un donante, perfecto, le hacen el trasplante y vivió unos cuantos años, como 15 años más. Ya no era un chico tampoco. Y me vino a ver para consultarme justamente por esto, porque me decía, doctor Lacera, yo salí del acto quirúrgico cuando tomé conciencia, ni bien tomé conciencia, yo ya me di cuenta que yo no era el mismo. Y todo eso a lo que yo me dediqué, y ahora tengo problemas con mi familia, porque me dicen, te habrá atrapado un espíritu, algo, porque ya no te ocupás del trabajo. Y dice, ¿qué me voy a ocupar del trabajo? Entonces yo me ocupé. Encontré ahora quién verdaderamente llevaba yo adentro. Y claro, ningún espíritu, sino el de la misma persona. Pero digo, ¿cómo esa situación inesperada, compleja como es un trasplante de corazón, lo llevó a cambiar su vida? Esto le generó problemas en la familia y demás, porque él dijo, de ninguna manera voy a hacer lo que ustedes quieren, voy a ser yo mismo. Ahora descubierto, empezó a interesarse justamente por cosas chamánicas, empezó a buscar ese hombre que era un abogado exitoso y un buen empresario. Cambió totalmente. ¿Qué me decís, Alejandro? Sí, es un concepto interesante, sobre todo. Yo hace unos años atrás, para una revista española, Año Cero, recuerdo haber entrevistado a personas trasplantadas, ¿no? Sobre todo porque está esta cosa que en realidad es una fantasía, ¿no? Sí, de que el que porta el órgano de otra persona toma de alguna manera ilusiones. Bueno, sí, los médicos lo interpretan así, pero había testimonios de personas que realmente de repente comenzaban a tener conocimientos o saberes
un tema de cierto estilo musical o de una determinada afición que en realidad nunca habían tenido antes, pero que luego de alguna manera descubren que pertenecía a la persona, al donante, ¿no? A pesar de que a veces no hay contacto entre los donantes. Pero sin conocerse, estamos hablando de sí. que sin conocerse. Sí, sí. Bueno, nos lleva eso al tema del que vamos a hablar después de esta pausa, y antes les recuerdo nuestro WhatsApp para que nos manden preguntas, mensajes, consultas, lo que necesiten, 11 49 49 28 50, 11 49 49 28 50. Pausa. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Seguimos hablando aquí durante la pausa y le estaba diciendo a Alejandro Parra, como parapsicólogo en este caso, esto que hablábamos de, bueno, alguien recibe un corazón en un trasplante y luego esa persona empieza a tener características que los que conocían dicen, pero eso era del finado. ¿Puede haber ahí una transmisión telepática parapsicológica? No, telepática no, pero sí posiblemente alguna forma de memoria. Ajá. Que está almacenada. Recordemos que los músculos cardíacos no solamente, las células cardíacas no solamente, digamos, son células, digamos, que por su flexibilidad y su forma, son las únicas que están en el sistema. También hay neuronas. Sí, los últimos hallazgos demuestran que hay neuronas exacto, en el corazón, neuronas en el corazón. La glía es un tipo de neurona que se conoce hace relativamente poco. Sí. No. Se sospechaba o algo así, pero ahora está bastante. Yo no sé a ciencia cierta si hay algún recuerdo. Otros, bueno, lo plantearán como una memoria extracerebral, algún recuerdo de vida pasada o cosa por el estilo. Pero yo recuerdo haber entrevistado a algunas personas, incluso en las estadísticas que habían hecho en los Estados Unidos, quienes tenían más experiencias en relación con el donante,
eran los trasplantados cardíacos, como que el corazón era el principal los que recibían piel, exacto, los que recibían el hígado, los que recibían un riñón, los que recibían, no, era el corazón el órgano clave. Marcelo Remián, fuera de que estábamos pasando la publicidad, me estaban hablando de cuando ustedes se encontraron en un congreso en Portugal. En Portugal. ¿Y qué tema se trató ahí? Porque es muy interesante. Ahí para nos habíamos encontrado con un investigador, un cardiólogo, ¿no? Cardiólogo, Larry Dossey. Sí, creo que sí. Cardiólogo, donde, bueno, él planteó una teoría muy interesante, vinculada con la mente no local, es decir, la mente no ubicada, donde usualmente, valga la redundancia, uno suele ubicarla, ubicada en el cerebro, o cuando uno dice mente, instantáneamente piensa en la parte superior del cráneo y demás. Y a partir de estas experiencias de trasplantes y demás, que usted muy bien mencionaba, claro, muchas veces el trasplantado es donde se pregunta, además de tal órgano, ¿qué más recibí? ¿Qué otra cosa recibí? Porque hablamos de muchas veces de habilidades o sensibilidades que no son tan fácilmente adquiribles. De pronto, claro, el vínculo con lo espiritual, y lo más interesante, sin que haya previamente un contexto en la historia de esa persona, en la propia historia de vida. Entonces, creo que es muy interesante plantear esto, ¿no? Que somos mente, y somos mente en todo, hasta en las palabras que decimos. Somos mente, y al decir somos mente estamos hablando de un constructo, igual que el tiempo, igual que Dios. Entonces creo que estamos conectando de algún modo con conceptos muy elevados de lo que no somos conscientes, pero que está dentro nuestro. Por eso antes le comentaba yo a usted, cuando uno conecta, o cuando las personas dicen he conectado con tal experiencia mística, ajá, ¿y por qué piensas que tiene que ver con algo exterior a ti? Porque algo exterior, claro, hay un concepto vinculado con todas estas experiencias que es de atemporalidad, de ensanchamiento del yo muchas veces, o directamente de absorción existencial. Pasé a ser parte del todo. Claro. Yo que no creía en nada, yo que nunca he tenido acceso, ni tiempo, ni ganas, ni tampoco me han inculcado ningún tipo de religión. Y aquí es interesante, por ejemplo, el caso de los niños. Ajá. Yo en España he trabajado mucho con niños que de pronto experimentaban, expresaban como podían, vivencias vinculadas con lo místico dentro de la dificultad que tenían, y muchas veces fuera del contexto religioso que había en casa. Claro. De pronto hablamos de un hogar cristiano y un niño estando al borde de la muerte hablando de alguien muy similar a Buda. Entonces, claro, aquí se hace muy complicado hablar de lesiones cerebrales o de casos vinculados con fantasías, inoculaciones por parte de la familia y demás. Es más, estos casos incomodan. Recordemos que antes Alejandro hablaba de memoria extracerebral. Claro. Cuando en la India aparecieron los primeros casos de niños que hablaban extraño, que hablaban de situaciones que no tenían que ver con su presente, eran diagnosticados como con algún tipo de autismo, hasta que apareció el doctor Jamendra Nath Banerjee y dijo, no, parece que no están hablando estos niños, no hay aquí un trastorno neurológico ni autismo,
sino que están hablando de experiencias vinculadas con una aparente personalidad anterior. Ujú. Algo que de forma muy rigurosa Jim Tucker, hoy por hoy uno de los especialistas en este tipo de vivencias, no habla de vidas pasadas, no reconoce ni tampoco 100% declara que estos niños hablan de vidas pasadas, pero él dice que en teoría pareciera que hay un remanente con determinados rasgos de personalidad y con determinadas vivencias que algunos parecen transportar de un nivel de existencia a otro. Y si eso es posible, quizás esas personas son más bien una excepción a la regla, más que lo normativo. Entonces, por eso hablamos de este remanente y estos trasplantados que dicen, además de este órgano, descubrí esto de mi vida. Claro, lo que pasa es que, como yo lo veo, la explicación fácil para esto, fácil, como todo lo fácil es malo. claro, La explicación fácil es, pero este está hablando cosas, debe haber sido que otra vida, ves que la reencarnación existe, pero lo que está demostrado, y sobre todo en la India tantos casos, es que esta persona que está hablando, describiendo situaciones, en realidad se hace la investigación, pero esto remite a alguien que a 300 kilómetros o a 1000 kilómetros de distancia vivió, existió, este chico dice que se llama tal y cual, vos decís tal y cual existió. Insisto, la explicación fácil es decir, a la reencarnación. Pero tenemos otras explicaciones, porque, por ejemplo, si el psiquismo no es algo que está que es del orden de lo físico, sino de lo no físico, si existe la parapsicología, puede haber captaciones que están fuera de los 5 sentidos, fuera de lo cerebral, pero yo entiendo, y ahí vamos al otro tema de hoy, yo entiendo que esto, como bien dijiste, Marcelo, lo primero sea, acá hay algún trastorno, es autista, porque nosotros estamos atrapados, algunos peleando, pero por una medicamentalización que lleva como bandera las neurociencias. A la gente lo de ciencias le pega bien, si es científico debe ser cierto, discutiremos. Pero que está reduciendo la condición humana a solo reacciones físico-químicas. Cuando los tres que estamos acá estudiamos en la universidad, siguiendo sobre todo a Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, de la psicología del inconsciente, que lo psíquico es del orden de lo no físico, lo parapsicológico es del orden de lo no físico. Entonces, grave error reducir todo a las neurociencias. Es más, un término de uso común es que tal padecimiento es psicosomático. Está claramente mostrando dos áreas, lo psíquico, orden de lo físico, que afecta a mi cuerpo. Entonces, ahí hay un tema para conversar un rato. ¿Cómo lo ves, Marcelo? Sí, a ver, de hecho, hace unas décadas se ha desprendido un término que es controversial, que es la neuroteología. Ajá. A partir de Huxley y la novela La Isla, en 1962, ahí él lo mencionaba por primera vez. Pero la idea es interesante, porque lo que plantea es, de algún modo, si la búsqueda de trascendencia, la búsqueda de conexión con lo divino, con lo espiritual, estamos hablando, antes mencionábamos a los chamanes, pero podemos ir mucho más atrás en el tiempo y vemos que están todas las culturas atravesadas de algún modo por este sentimiento de trascender, Sí. De ser más allá del tiempo y del espacio. Y encontramos justamente
esta idea de buscar respuestas, esta idea de aparentemente, a partir de estados vinculados con circunstancias como puede ser el aislamiento sensorial, el ayuno, la oración, la meditación, como decíamos antes, plantas enteógenas, alucinógenas, como conexión con lo espiritual. Si esto se viene dando desde hace civilizaciones, desde la teoría de la evolución nos dice que todo aquello que no favorece el desarrollo del ser humano para su supervivencia y calidad de vida desaparece gradualmente, se va extinguiendo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esto no ha desaparecido, que la búsqueda de trascendencia, incluso dándole luz verde a las neurociencias, vinculando determinadas áreas del cerebro con mayor predisposición para contactar con lo espiritual, de algún modo entonces favorece al ser humano este sentido de trascendencia, y no desde el simple miedo, desde la religión, de aferrarme a no desaparecer desde el ego, a dejar de existir, sino esta capacidad de poder conectarme, de poder acceder a un conocimiento que me eleva como ser. Creo que nos habla de una habilidad que realmente puede beneficiarnos mucho más de lo que creemos. De hecho... Bueno, pero ¿por qué creemos? Creemos de vuelta porque el sistema imperante te dice que no te ocupes de eso. Claro. Hubiera sido distinto en el 1200 y en la época de los templarios. Totalmente. Pero ahora no, ¿qué te vas a ocupar de cómo desarrollo lo espiritual teniendo este aparato con el cual puedo estar comunicado y la civilización de pantalla? Ahora, lo que no quita que en nuestra esencia esté eso y de vez cuando clame. Sí, claro. Vamos a hacer la última pausa del programa. WhatsApp para comunicarse 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Última pausa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Y ahora le voy a pedir a Alejandro Parra reflexiones sobre lo que estábamos hablando recién con Marcelo Eremián. No, yo estoy fascinado escuchándolo, Marcelo, realmente sí. Es un hombre brillante, yo lo aprecio mucho y comparto gran parte de sus ideas y conceptos, así que mucha envidia siento de los que van a participar este sábado. Yo tengo un compromiso ya tomado, pero a las 17 horas, ¿no? Sí. En el seminario que dicta Marcelo Eremián sobre neurociencias y lo paranormal, algo por el estilo. Misticismo en el cerebro. Bien. Vamos a explorar justamente lo que es la experiencia mística, más allá de las fronteras de lo religioso y lo sintomático. Claro. Para los que quieran inscribirse, me escriben a nuestro WhatsApp 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Les paso toda la información para que puedan participar este sábado. Fantástico. Tema de las neurociencias, ¿cómo lo ves, Alejandro Parra? Es un tema fascinante. Yo escribí un pequeño libro sobre el tema, básicamente por encargue, porque Editorial Kier
estaba interesado en ese tema en particular. Hoy día, curiosamente, el fenómeno neurocientífico, la divulgación neurocientífica está en crisis. Qué interesante, quiero escuchar eso. Sí. Sí. Algunos dicen de que, sobre todo en este periodo de crisis y en tiempos de guerra como los que estamos viviendo, sí. A lo mejor aquí en el Cono Sur no se siente tanto, pero en Europa hay más repercusiones. Hay un curioso revival del psicoanálisis. Mira qué cosa impresionante. O sea, como que las orientaciones psicológicas o científicas sobre estos temas van variando. Es un termómetro impresionante de el interés que la gente tiene. Sí, es verdad. El tema neurocientífico ahora se ha reducido muchísimo. Ya los libros de neurociencias prácticamente están en muchas mesas de salto. No sé el mío, pero sí, la neurociencia es un paradigma materialista, básicamente. Uh-huh. Es como, por decirlo de algún modo, el último rasguño del materialismo sobre uno de los temas más controvertidos del mundo científico, del materialismo, que es la existencia de la conciencia, ¿no? Sí. Los neurocientíficos solían decir una expresión que otros lo han tomado, pero que proviene originalmente de James Crick, que fue quien dijo que uno de los sistemas más complejos del universo era el cerebro humano, porque es el único órgano que es consciente de sí mismo. Uh-huh. Y eso es real, sí, eso es un fenómeno muy interesante, y todo el subproducto, ¿no?, que un poco planteaba, bueno, entre otros, el epistemólogo Mario Bunge, ¿no?, que para él era un problema, como digamos, esta idea de posmaterialismo está un poco relacionada con este fenómeno más que nada paradigmático, este movimiento que involucra quién soy yo y dónde estoy conmigo, ¿no? Ese sería un poco el problema. Y otros problemas asociados, la cuestión de la identidad, también es un fenómeno que incluso generó mucho más debate que lo que fue la cuestión de la espiritualidad. La espiritualidad fue un debate de la década del 60, ¿no? Del hipismo y del uso de drogas. Después también cayó un poco en desuso, son esos periodos así cumbre, ¿no?, que tiene ciertos temas de divulgación científica. Pero, a ver, en resumen, básicamente, yo creo que el tema neurocientífico, aunque pasa por periodos de crisis actualmente, sin embargo, es un tema interesante porque pone en tela de juicio la cuestión de esto que Marcelo muy bien comentaba, ¿no?, que tiene que ver con la mente no local, ¿no? O sea, tendemos a pensar que la mente es un subproducto del cerebro. Eso es lo que nos enseñan en la facultad. Eso es lo que nos enseñan en medicina, que la mente es un subproducto del cerebro. Mi hijo va a cursar ahora neurociencias, así que voy a aprovechar en su tercer año de medicina, voy a aprovechar para ver los apuntes, a ver qué dicen. Pero yo creo que, bueno, y en los últimos años se han generado varios congresos, específicamente para discutir, no tanto el tema de la neurociencia, porque la neurociencia es como una especie de caja cerrada, ¿no? En el sentido de que, bueno, efectivamente el cerebro es una caja cerrada. Lo que sabemos del cerebro es todo lo que podemos experimentar en torno al cerebro. Y a veces hay hallazgos serendípicos. Por ejemplo, ahora me voy a acordar el nombre, también lo conocí en los congresos de Vial de Portugal, al científico que hizo un estudio. O sea, es que los estudios neurocientíficos se hacen con el cerebro abierto, la persona está lúcida. Exacto. Entonces, accidentalmente descargó 0,0 voltios en un área del cerebro que es el gyrus angular. Y cuando era una mujer de unos 50, 60 años, y en un momento dijo de que se sentía que su yo, o sea, su identidad, estaba en un espacio por fuera de su propio cuerpo físico y se veía a sí misma en la sala de operaciones. Él volvió nuevamente a tocar esa región y la mujer volvió a sentir lo mismo. O sea que produjo una, vamos a decir, proyección astral, en formato neurocientífico. Bueno, Science, Nature, bueno, todas las revistas con la gran polémica, los parapsicólogos se metían, los materialistas, los escépticos, hicieron el gran debate sobre la cuestión de si efectivamente había una región localizable del cerebro. Y en general casi todos los fenómenos parapsicológicos están en el mismo debate.
incluyendo el espíritu, incluyendo el concepto de inconsciente, incluyendo muchos otros conceptos, que en realidad el error que se comete es pensar que hay una región localizable del cerebro en donde esa actividad neurofuncional se produce, y lo cual es falso. Y, por ejemplo, esta idea antigua de que el cerebro, lo vemos incluso en los mapas del fines del siglo XIX, al cerebro todo compartimentado, área del lenguaje, área de esto, y así. Bueno, también es falso, eran pseudoteorías que luego se fueron derrumbando con el paso del tiempo, que creían que había una localización. Es cierto que hay zonas del cerebro, efectivamente, neuronas sobre todo, que regulan ciertas zonas, obviamente, sí. Pero hay un dato interesante, ¿no? Que tenemos que recordar. El cerebro, la corteza cerebral, que es la última parte de nuestra evolución biológica, no es más que una pintura, es un bañito. Nuestra evolución es eso, básicamente, es un bañito de modernismo, dentro del cual, más profundamente, hay una enorme cantidad de áreas que incluso ignoramos totalmente, ¿no? De cuáles son las funciones. Pero yo creo que, en suma, el gran debate de las neurociencias, la uña encarnada de las neurociencias, es la existencia de la conciencia. El por qué pensamos. Por ejemplo, en este libro, no lo voy a referendar, pero sé que me vas a dar un programa para hablar de esto en algún momento, hay 3 conceptos clave: espíritu, mente y conciencia. Y curiosamente, espíritu, mente y conciencia, que uno puede decir, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, pero en diferentes momentos históricos. Hoy ya no se habla de un estado mental, hoy se habla del estado de la conciencia con SC, ¿no? Sí. Y el problema de la conciencia, Enzo Tagliasucci, por ejemplo, es un fenomenólogo de la conciencia argentino, está radicado en Alemania. Yo hablé con él, estuvo una vez en Guay en una mesa. Una de las cosas que me decía es: el gran problema de las neurociencias es la localización de la conciencia, lo que somos, nuestra identidad. Y esto ahora tiene implicancias en un área que Marcelo conoce muy bien, que es el área del espectro autista. Y a su propio autor ahora se desdice y dice que en realidad no es un espectro. Bueno, el fenómeno del autismo involucra estas cuestiones, involucra el hecho de que estos niños, que creíamos que eran, entrecomilladamente, retrasados o antisociales o que tenían conductas, no, hoy día el concepto, por ejemplo, de neurodivergente está conectado a esta, digamos, posibilidad de ver muchos más habilidades que trastornos. Tenemos 2 minutos para que Marcelo Lemián sea quien cierre el programa hoy, así que 2 minutos para ti. A ver, lo que me parece fascinante de lo que hoy se ha planteado, ¿no? Entre todo lo que hemos planteado, es cómo este tipo de experiencias, si no la captamos a través del yo, no las entendemos, y al escaparse el yo, al escaparse esta parte tan materialista, vinculada con el control, vinculado con esto de poner bajo una lupa, cueste lo que cueste, lo que he vivido, hace que sea realmente fascinante, más allá de la tecnología que pueda incorporar las neurociencias, más allá de lo que pueda aportar, porque justamente que se pueda explicar la causa o que se pueda explicar la dinámica de determinado fenómeno o determinada experiencia, estamos hablando de que siempre va a ser desde una visión completamente limitada. Sí. Y esto es muy curioso porque, muy brevemente, un estudio realizado en Dinamarca con personas que, 2 grupos control, personas que estaban rezando, típicos Padres Nuestros, oraciones así muy, muy consolidadas, y otro grupo control que se dedicaba simplemente a cantar y hacer otra actividad. El grupo religioso demostró una activación en la corteza prefrontal de estructuras vinculadas con la cognición social, de una forma similar a la que se activa cuando uno
tiene una interrelación con otra persona. ¿Qué nos dice esto? La corteza prefrontal, la principal función que tiene es decodificar lo que me está queriendo decir la otra persona que tengo enfrente, tratar de anticiparme, de leer las emociones, para así esperar yo las respuestas que me va a dar y las respuestas que yo voy a preparar para darle. Y de esta forma, es muy pueril, pero es la manera en la que muchas personas se conectaban con Dios, con el cosmos o con la creencia religiosa, esperando respuestas de acuerdo a sus propias expectativas terrenales, mundanas, a medida, un Dios completamente, o la creencia que sea, a medida, desde el yo. Se nos acabó el tiempo con el licenciado Marcelo Eremián, el doctor Alejandro Parra, el sonido manejado por Charlie Vázquez, gracias. Viviana del Río, que hizo la producción. Nosotros volvemos miércoles que viene, 20 horas, acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.